Hola a todos, estamos en un nuevo programa de Fortuna TV, siempre con Luis Seco, Claudio Serrano Gómez. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Muy bien, Seferino, un placer estar con ustedes. Claudio, ¿Qué tal, Seferino, Luis? Muy buenas noches, ¿cómo andan? todos contentos. Todos contentos. Bien. Luis, estuvo el jefe de gabinete Guillermo Franco rindiendo cuentas en el Congreso y dijo cuáles son los requisitos para levantar el cepo. Así es. Tenemos ¿Por qué ahí no nos una... contás brevemente cuáles son, qué significa eso, para cuándo tenemos que esperar el levantamiento del cepo? Como te decía, tenemos ahí una plaquita con un resumen de qué fue lo que contestó a una de las preguntas el jefe de gabinete. La verdad que no es muy nuevo, pero por lo menos está ordenado, ¿no? Entonces dice, ¿qué necesitamos? Equilibrio fiscal. ¿Tenemos o no tenemos? Tenemos. ¿Sí? O sea, una cosa está. Segundo dijo, está medio difícil, pero dice la resolución de los stocks de deuda del Banco Central, pesos y dólares. Ahí tenemos los de pesos, ya no existen porque se los pasó todo al Tesoro, con lo cual habría que aclarar ahí que no hay más deuda, sino que la deuda que antes estaba en el Banco Central ahora está en cabeza del Tesoro, pero quedan los bopreales, o sea que la deuda en dólares del Central existe todavía. O sea, ahí yo diría que es, en un tilde completo, un medio tilde. ¿Eh? Después, el otro requisito que dijo fue la eliminación de todos los flujos de emisión monetaria, o sea, lo que antes se decía el cierre de todas las canillas, de todos los flujos, de todos los grifos de emisión. Yo diría que ahí estamos encaminados, casi un tilde completo, eso está. ¿Sí? Eh, Después mencionó el tema de la normalización de los flujos comerciales. ¿Qué quiere decir? Es que el importador y el exportador no tengan que sufrir, digamos, que el Banco Central le diga qué tiene que hacer, cuánto tiene que pagar, cómo lo tiene que pagar, cuándo lo tiene que pagar. Ahí estamos un poco más complicados porque, sobre todo en estos meses, esto es, hoy no todo el mundo salvo los importadores, no todo el mundo está al tanto, pero como el Banco Central había fijado cuotas, ahora tenemos 3 meses complicados porque este mes de septiembre, imagínense que hay 1,25 meses de que vencen, porque era 25 más 25 más 50 más 25. Ahora el mes que viene son 100, o sea, una vez y media el flujo normal de importaciones. Después en noviembre una vez, 1,25 veces, y después se normaliza, se supone, pero son 3 meses durísimos Ujú. de cantidad de dólares que va a haber que usar para pagar importaciones. Entonces, la normalización uno puede decir, bueno, ya la tenés ahí en diciembre, pero, digamos, nos van a dejar medio flojo de materia de reservas, que es el último punto. El último punto, lo voy a leer tal cual dice, una recomposición suficiente de reservas. La pregunta relevante ahí es, ¿qué ¿Qué es significa? suficiente? ¿Es suficiente? ¿Quién dice cuánto es suficiente o cuándo es suficiente? Entonces, me parece que yo te diría, dio una respuesta, mejoró un poco, digamos, el entendimiento de la situación, pero sigue siendo totalmente discrecional. O sea, no hay una cosa de decir, bueno, entonces miramos tal cosa y ya está, llegó el momento de levantar el cepo. Y me parece que, como bien venimos discutiendo con casi todos nuestros invitados, está claro que el gobierno está bastante cómodo con el cepo, ¿no? Ahora, entre ustedes los economistas, en esos chats que ustedes abren y veo que están bien activos y demás, ¿cuál es el consenso? ¿O qué opina la mayoría respecto del cepo? ¿Le satisfacen las explicaciones? ¿Hay que esperar por lo menos hasta diciembre? No, yo creo que se ha logrado, si querés, en los últimos meses, que la mayoría esté del lado del levantamiento del cepo. Hay como una sensación agridulce de no haber aprovechado, por ejemplo, la eliminación de la alícuota diferencial del impuesto país para, por ejemplo, modificar el tipo de cambio, ganar un poco de tiempo, estar más cerca, digamos, de poder liberarlo con una brecha más chica. O sea, la idea cuál era, bueno, si ya que estás sacando el impuesto, 10 puntos de impuesto, ¿por qué no agarrás y haces algo ahí en ese momento? No te digo 10% exactamente de evaluación, pero tratás de hacer algo. Entonces, con una brecha más cercana podés intentar después levantar el cepo más rápido.
Pero yo diría que se ha ganado consenso y empieza a prevalecer. No quiero decir que yo fui el primero que lo dijo, pero una vez charlamos entre nosotros tres el tema del cepo y la deuda, y yo te decía, bueno, con cepo es más fácil pagar la deuda en pesos, es mucho más difícil pagar la deuda en dólares, y el otro día el Mingo salió a decir lo mismo, ¿no? Caballo salió a decir, Ah, miren, con el cepo es tan cómodo porque se renueva toda la deuda en pesos de todos los que están encepados, pero cuidado con la deuda en dólares, y me parece que ese cuidado con la deuda en dólares es el gran tema de los próximos meses. Vos fíjate que cuando aparece algún reporte de un banco, de una calificadora de riesgo que habla mal de la Argentina, o que expresa sus preocupaciones sobre Argentina, lo hace siempre sobre el mismo tema, Sefi, lo hace siempre sobre el tema de la deuda. ¿Va a poder la mm. Argentina pagar la deuda o no va a poder la Argentina pagar la deuda? ¿Cuál de la deuda? La deuda en dólares, ¿no? No Pero tanto la decís deuda. que el gobierno está cómodo con el cepo. La deuda está cómodo porque el cepo le sirve para un montón. Cepo, control de cambios, tipo de cambio cuasi fijo, digamos, es un combo, ¿no? Ya. Yo creo que está cómodo en el sentido de que él cree que le sirve para bajar la inflación, quita volatilidad, o sea, hay menos incertidumbre, porque si flotara el tipo de cambio, bueno, tendríamos que acostumbrarnos a que flote y que cuando flota no pasa nada, si sube o baja. Y después tiene esta otra cosa que me parece que está más pensando en las ventajas de un dólar barato, ¿sí? En términos de poder adquisitivo, y le permite decir al presidente estas cosas medias locas, como diciendo, los salarios en dólares están volando, las jubilaciones en dólares están volando, y uno dice, ah, bueno, sí, pero flaco, están volando los precios en dólares también? Entonces, no me hagas Claro. comparaciones. Yo me acuerdo, yo soy más viejo que ustedes, obviamente, y me acuerdo de los años 90, ¿sí? No, no pongas Mm, esa cara, fue un chiste, jefe. En los años gracias. 90, eh, cuando se discutían estas cuestiones, ¿sí? De la inflación en dólares y demás, el Mingo era muy vivo, porque el Mingo cuando le convenía hacía cuentas en dólares, ¿sí? Y cuando no le convenía hacía las cuentas en pesos, digamos, ¿no? Entonces, Eso es muy de economista. Fíjate, Milei dice, en dólares está volando el sí, haber claro. jubilatorio. Y es cierto si vos tomás, vos tenés unos gráficos, es cierto si vos tomás un tipo de dólar en especial, es menos cierto si tomás otro. Si tomás pesos constantes, no es cierto. No, y en todo ¿No? caso, te diría casi que con dólares o pesos constantes y demás, todavía no se volvió a los niveles de noviembre, va Mm. a costar volver a esos niveles. La inflación está demostrando de que está bastante viscosa, si querés, o difícil de perforar en este nivel del 4% mensual. Así que va a haber digamos, hay que remar esa situación y tenemos después claramente un desafío enorme de despejar toda esta incertidumbre, ¿no? Porque si todavía las cuestiones que hacen al cambio, las dudas sobre el pago de la deuda, las dudas sobre el crecimiento, me parece que generan ¿cómo te puedo decir? Como un compás de espera, ¿no? Decir, bueno, Pero che, hay ¿y ahora? una buena noticia, hubo el lunes con esta reducción de 10 puntos del impuesto país, ¿no? Y el gobierno espera reducir también la inflación o que eso impacte en los precios. Algunas cosas están bajando, ¿no? Toyota y Ford anunciaron una reducción mínima, pero Sanela en también. fin, ¿no? ¿Quién decías? Sanela también, el que vende motos, Tanera uno de los también. principales fabricantes de motos, salió a decir que iba a bajar los ¿Vos precios. crees, Luis, que va a impactar fuerte esto, o no fuerte, pero va a impactar en el índice de inflación de septiembre? No, lo veo difícil que impacte en el índice. Va a ser bastante puntual. Algunos bienes de consumo, si querés, durable, que tienen mucho insumo importado. Pero no sé si a nivel de consumo masivo se note, ¿no? Me parece que como que ahí no es por este lado. Sí, me parece fundamental reivindicar algo, que es el cumplimiento de la palabra empeñada, ¿no? Cosa que parece loco, pero bueno, en Argentina estamos tan acostumbrados a que los hacedores de política económica te dicen voy a hacer tal cosa y después no la hacen, que el ministro dijo, quédense tranquilos, le dijo a todos los empresarios durante 3 meses
En septiembre lo bajó y en septiembre lo bajó, ¿no? Y eso Claro. me Y parece que es ahora importante. dicen, bueno, en diciembre desaparece ese impuesto, como marca la ley vigente, pero había versiones de que muchos gobernadores, especialmente, querían prorrogarlo, claro que coparticipando ese impuesto, lo cual sería una locura, ¿no? En términos de producción, de consumo, pero para las arcas provinciales sería algo bueno, ¿no? Sí, yo diría que no se tomó esta oportunidad de bajar el impuesto y al mismo tiempo corregir un poco el cambio. Espero que se haga así finalmente en diciembre, bueno, el 1 de enero. Eh, pero bueno, habrá que ver cómo sigue la situación y si el gobierno puede llevarla hasta ese entonces. Yo te diría, hoy uno piensa, bueno, faltan 3 meses. 3 meses en la Argentina de hoy es mucho tiempo. Siempre lo fue y todavía lo sigue siendo, y me parece que tenemos que estar muy atentos en un contexto en el cual se vienen, incluso como bueno, charlamos los programas anteriores, se vienen semanas o meses también complejos desde el punto de vista de la discusión política, ¿no? Bien, ya estamos con el primer entrevistado, es Daniel Artana, economista jefe de Fiel, una figura muy conocida por todos ustedes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Seferino? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos con Luis Seco, Claudio Celano Gómez. ¿Cómo les Ayer, va? en La Nación, salió un artículo muy interesante, una entrevista donde usted decía, los dólares siempre aparecen. La pregunta es si van a aparecer por las buenas o por las malas. Es una frase interesante porque usted sale al cruce de lo que dicen muchos economistas, no hay dólares, ¿no es cierto? Sí, en realidad es cierto que Argentina está sufriendo un shock externo negativo por la caída de los precios de exportación que agrega complicaciones a una situación bastante frágil. El Banco Central, por más que ha mejorado respecto de lo que heredó el 10 de diciembre, sigue teniendo reservas netas negativas, ¿no? Y bueno, y hay vencimientos que pagar en dólares, tanto del Tesoro Nacional como de las provincias, del Banco Central y también del sector privado. Más allá de que algo de eso se pueda refinanciar, está la duda de bueno, si la Argentina va a tener un faltante de divisas. Y yo lo que argumento es que en realidad hay distintas combinaciones de tipo de cambio real y de actividad económica que generan los dólares. Es decir, la economía no puede gastar lo que no tiene. Entonces, en definitiva, si tiene una restricción externa, la economía no podrá rebotar el año que viene o hará falta que el tipo de cambio real sea distinto que el actual. Obviamente que el gobierno lo que está tratando de hacer es conseguir financiamiento a Claro. través del blanqueo, a través de los RIPO, a través de eventualmente el Fondo Monetario, si estas otras cosas no funcionan. Pero O ese sea, argumento de que la economía tiene un faltante crónico de dólares, para mí es mal análisis económico. En general es un argumento que ha dicho la ex vicepresidenta y presidenta Cristina Fernández. Yo creo que ese es un razonamiento equivocado, ¿no? Que los ha llevado a poner cepo sobre cepo y eso lo único que hizo fue agudizar el problema de divisas. ahora los dólares siempre aparecen por las buenas, sería el financiamiento, ¿verdad? O un aumento de exportaciones. Lo que pasa que, bueno, eso está difícil en una economía que depende mucho de las exportaciones del campo, justamente en un momento en que ha habido una caída de precios muy importante. Más allá de que la cosecha ha recuperado después de la sequía del año pasado, el valor de esa cosecha se ha reducido sensiblemente si uno compara los precios que había antes de que asumiera el presidente Milei con los que hay hoy. Claro. Y si la pregunta es si aparecen por las malas, sería un salto cambiario o una O una recesión. recesión. Recordemos que cuando la economía crece, las importaciones crecen a un ritmo que es más o menos 3 veces el crecimiento que tiene el PBI. Cuando caen, también caen 3 veces. Entonces, a ver, entre crecer más 3 y, por decir un número, y caer menos 3, por ahí hay una diferencia de importaciones de 15.000 millones de dólares. Claro, un Entonces, montón de... lo que quiero decir no es que eso va a ocurrir, porque de fondo después ocurre una mezcla de cosas. El Banco Central ha estado utilizando alguna liquidez, más allá de que no tiene reservas netas, como dije antes. Es decir, el gobierno anterior hizo infinitas maniobras para tratar de evitar eso. Finalmente la economía recesionó y tuvo que devaluar en agosto del año pasado y la economía recesionó en el segundo semestre del año pasado. Es decir, en algún momento
Si uno no consigue resolverlo por las buenas, más exportaciones o financiamiento, la realidad se impone. Y esa es resolverlo por las malas. Lo que hacen los países prudentes es ahorran en las buenas. Ese es el fondo del cobre de Chile o el fondo de petróleo y gas que tienen los noruegos. Cuando uno tiene buenos precios, junta para cuando tiene los momentos de mala. Lamentablemente en la Argentina, los gobiernos populistas que hemos tenido, en las buenas gastaron hasta lo que no había. Y Daniel, ahí decís, perdón, Seferino, decías lo complicado de las exportaciones porque depende mucho del agro que ha bajado sus precios, o la otra buena es la financiación a través sobre todo del FMI. ¿Cómo ves ese posible acuerdo, renegociación? O sea, Argentina quiere cambiar el acuerdo actual, que empieza a pagar capital en el año 26, el año que viene hay que pagar intereses nada más. Necesita un acuerdo nuevo, y un acuerdo nuevo es sentarse a discutir y uno tiene que aceptar algunas condicionalidades. En el acuerdo vigente tenemos condicionalidades en materia fiscal, monetaria y de reservas. Habitualmente eso está en los programas con el fondo, pero también el fondo ha estado insinuando qué es lo que no le gusta del programa económico actual. Cuando uno mira el último staff report, critican el impuesto país, critican el dólar blend, criticaban la tasa de interés real negativa, que eso el gobierno lo ha corregido, y en alguna medida sugerían que había algo de atraso cambiario, que en alguna parte del staff report dicen así como al pasar que el nivel de tipo de cambio real de fin de marzo era el que era más o menos consistente con lo que ellos calculaban en función de sus modelos, que era el nivel de tipo de cambio de equilibrio de la economía argentina. Más allá de que es difícil estimar el tipo de cambio de equilibrio, pero desde ahí nos hemos apreciado más de 15%. Entonces, en alguna medida, uno debe inferir que ellos creen que hoy tenemos un poco de atraso cambiario al tipo de cambio oficial. Pero bueno, esta es mi interpretación de leer el informe, este staff report, no quiere decir, ellos no lo han dicho así abiertamente, pero viste que la burocracia escribe de una manera que hay que leerlos entre líneas, ¿no? Ahora, más allá de lo que opina, perdón, sí. No, no, Luis, Luis. No, más allá de lo que opina o lo que opine el fondo o la postura del fondo, ¿cuál es la tuya respecto a la apreciación Mira, cambiaria? yo escribí en febrero de este año, es decir, hace como 6 meses, que yo hubiera ido con un crawling un poco más alto que el 2 mensual. Eso obviamente hubiera resultado en una baja de la inflación un poco menor de la que hemos tenido, pero hubiera tratado de sostener, porque más allá de que en definitiva uno con la devaluación nominal no puede sostener un tipo de cambio, si el tipo de cambio se quiere atrasar, se va a atrasar. Pero creo que hubiera tratado de que durante una transición pelearla con un tipo de cambio un poco más alto, por varias razones. Entre otras porque el gobierno también tiene una agenda estructural de reforma para el sector transable de la economía que es muy ambiciosa, y esa agenda requiere que por ahí partes de la economía argentina que estaban acostumbradas a vivir con una protección arancelaria y pararancelaria muy alta, de repente tengan que competir, y eso normalmente se hace más fácil ese movimiento desde una economía, llamémosla, sin ánimo de ofender a nadie, de capitalismo prebendario a una economía más de mercado, si uno tiene un tipo de cambio más alto que facilita eso. Tampoco es obvio que Argentina tiene atraso cambiario hoy, ¿no? Pues, nada más que para ponerlo en perspectiva, el tipo de cambio de la convertibilidad es 700 y pico a valor de hoy, el tipo de cambio del final de Cristina también es 700 y pico. Pero el shock que estamos recibiendo es muy complicado y en definitiva si eso se va a poder compensar con financiamiento o con inversión extranjera directa, que me olvidé de mencionarlo antes, donde el gobierno también pone muchas fichas al RIGI. Mi impresión es que el RIGI va a generar inversiones, pero los desembolsos esos no van a estar este año y probablemente tampoco en la primera parte del año que viene, porque todos estos proyectos son proyectos muy grandes por definición y requiere un tiempo hasta que uno va desembolsando los fondos. Pero bueno, ahí hay por delante oportunidades que digamos, a ver, pongámoslo de esta manera, si uno, para volver a la pregunta inicial de Seferino, si uno se ubica, como que hoy fuera el año 2029 y estuviéramos proyectando el 2030, yo te diría que los economistas que hoy, o políticos que están preocupados por los dólares, estarían preocupados por otra cosa. Porque con el potencial que Argentina tiene en el campo, más lo que se habla de energía y lo que se habla de minería,
economía del conocimiento y alguna otra cuestión más, te van a sobrar los dólares por la cabeza. O sea, tenés un potencial enorme, lo que pasa es que tenés que llegar hasta ahí. Y eso es lo que requiere una transformación importante de la economía, y a mí me hubiera gustado, creo que hubiera sido más prudente que esa transformación se hubiera hecho de un tipo de cambio real más alto. Claro, pero claro, esto de bajar la inflación del 25 al 20 y ahora al 4 y tal vez menos, da un impacto político grande, ¿no es cierto? Sin duda. El gobierno ha puesto todas las fichas ahí, lo revela con la decisión de bajar el impuesto país y no compensarlo ni siquiera con un toquecito al tipo de cambio oficial. Es decir, están puestos los cañones. A veces viste que postergan los aumentos de tarifas o los aumentos de combustibles, tratan de alternar, no sé si están tratando de lograr quebrar un poco esa barrera de 4, donde nos hemos estacionado los últimos 2 o 3 meses. Agosto probablemente esté por ahí, quizás un poquito por abajo de 4. Pero le está costando romper esa barrera de 4%. Más allá de que yo creo que eso va a ocurrir, porque si uno sigue con el Cronin al 2, en algún momento la inflación va a converger a ese nivel. Pero como todavía quedan ajustes de precios relativos, líneas, tarifas pendientes, eso te mete un poco de ruido en los meses que eso ocurre. Luis. Daniel, muchos de nosotros aprendimos, no tuve la suerte de que seas mi profesor, pero bueno, pero te seguimos siempre como el fiscalista de la Argentina, ¿no? Sí, ¿quién sabe esto? Artana. ¿No? Y Argentina, cuando discutimos algunas cuestiones como la cuestión cambiaria, el cepo y demás, yo a veces a mis clientes le digo, mire, Argentina es una Argentina muy distinta a cualquiera del pasado porque tiene, nos guste o no, la calidad, tiene superávit fiscal, o sea, o hay Así es. equilibrio fiscal, ¿no? O sea, eso es muy distinto. Ahora, contanos un poco tu visión de ese equilibrio. ¿Estás entre los que cree que, che, es transitorio, hay que hacer otra cosa, está bien hecho? ¿Qué viene a la mente cuando pensás en el superávit fiscal del Toto y de Milei? Mira, yo creo que acá el superávit fiscal, que podés no tenerlo algún mes, como ocurrió en julio, porque tenés pagos de intereses muy abultados, lo mismo te va a pasar en enero probablemente. Pero vos no podés no tener, este gobierno no puede no tener superávit fiscal, hasta te diría por una razón política, más allá de que no es mi área, ¿no? Ha hecho de esto un emblema. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque eso lo que te asegura es que esto no es transitorio. Y el Poder Ejecutivo en la Argentina siempre tiene resortes para ir logrando ese equilibrio a través de, eventualmente, del veto, ¿no? Pero para ir un poquito al análisis de la cuestión, a ver, yo veo más desafíos por el lado de los ingresos que por el lado del gasto. Por el lado del gasto, si bien ha habido ahora una tensión con el Congreso, vos pensás que el gobierno, al cambiar la fórmula previsional, aún con el 12,5% de recuperación que dio en abril, y aún si diera el 8%, a ver, el Congreso tiene otros problemas, ¿no? El 8% igual terminarías con un gasto previsional bastante más bajo del que, por ejemplo, tenía Macri al final de su mandato, ¿no? Y con una fórmula más sana, porque la fórmula que inventó el kirchnerismo en la época que no podías confiar en el INDEC y que volvió a poner Alberto Fernández con Guzmán al principio de su gestión, es una mala fórmula, tiene un montón de problemas esa fórmula. Y eso te genera una baja permanente. Después has tenido bajas muy importantes en la inversión pública, aun cuando eso rebote, estás con niveles de inversión pública a nivel nacional que son bajísimos, en parte porque eso viene asociado a reducciones con transferencias de provincias. Pero además, mientras eso va ocurriendo por el lado del gasto, por más que algunas te van rebotando, como de hecho ocurrió con las jubilaciones, vas empezando a tener que van teniendo efecto medidas que no podían tener efecto en enero. Por ejemplo, el gobierno ha sacado 20.000 empleados públicos de diciembre a julio. En enero no sacaste muchos, pero todos los meses va agregando 2.000, 3.000 menos. Las empresas públicas que tenían un déficit importante, algunas ya empiezan a tener números más equilibrados, como la empresa de agua, AISA, y hoy había declaraciones del presidente de Aerolíneas hablando de que ya redujeron el déficit de Aerolíneas un tercio y han bajado 7% la planta de empleados. Es decir, empiezan a aparecerte cosas
que te van consolidando esa reducción. Ahora, por el lado de los ingresos es un poco más desafiante, porque el gobierno, si querés, astutamente desde el punto de vista político, adelantó la rebaja del impuesto país, pero el impuesto país expira el 23 de diciembre. Y ese es un impuesto que este año le va a dar más de un punto del PBI de recaudación todo al gobierno nacional. Es un mal impuesto, a mí me parece bien que lo rebajen, pero es un impuesto que te compensó el impacto del receso sobre el resto de la recaudación. Bueno, si no está el año que viene, ¿con qué lo vas a compensar? Bueno, el gobierno te dice, bueno, con lo que revertiste de la rebaja de ganancias de Massa, recordemos, votada por Milei cuando era candidato, eso te va a dar algo de fondos, el blanqueo, la moratoria, tienen espacio para subir impuestos a los combustibles, porque recordemos que el gobierno anterior evitó ajustarlo por inflación, y eso hizo que un impuesto que recaudaba casi un punto del PBI terminara recaudando 0,3 del PBI al final de la gestión de Fernández. Eso lo han ido subiendo muy poquitos, pero tienen margen ahí. Pero bueno, hay que hacer eso. Entonces, y además tenés una economía que ha empezado a dar señales de rebote, pero que no está recuperando por ahí al ritmo que me parece que imaginaba el gobierno si le preguntabas en marzo, abril, dónde iba a estar la economía por ahí para finales de este año. Me parece que imaginaban un nivel de actividad un poco más alto. Pero ahí yo veo algún desafío, pero me parece que por lo menos para la primera parte del 25 lo pueden compensar. Ahí te aparecen algunos temas del Congreso y ahí está esta discusión de los vetos. En algunos casos tienen espacio para compensar, porque en la parte previsional, si saliera el 8, pueden jugar un poco con los bonos que hoy se dan en forma indiscriminada para los que ganan la mínima, independientemente de si es gente pobre o no. Recordemos que los que ganan la mínima en su mayoría no hicieron los aportes, es decir, en realidad tienen una jubilación porque lo llamaron jubilación, pero en realidad deberíamos llamarlo ayuda social para la vejez. Pero es más complicado con otras dos cosas que le puso el Congreso, por eso era más lógico haber vetado esas dos, que era una garantía en la jubilación mínima de la canasta básica, otra vez sin contemplar los niveles de ingreso de activos que puedan tener eventualmente algunos jubilados que ganan la mínima, y el efecto ese asimétrico de darle un adicional cuando los salarios van por arriba de la inflación, eso se calcula en forma anual, pero cuando van por abajo no se resta, con lo cual eso te genera un aumento en el gasto permanente. Esto fue bastante irresponsable por parte del Congreso, pero bueno, es lo que hay y veremos cómo termina la historia del veto. Después está el tema de universidades, donde también van a tener una discusión parecida. Esta es de menor plata. Así que bueno, ahí va a estar la discusión, pero eso es parte de la discusión de la política y yo creo que el gobierno está muy comprometido con el equilibrio fiscal como para tirarlo por la borda, ¿no? Así que a mí no me preocupa tanto el tema fiscal, más allá de que siempre hay que mirarlo con precaución o con cuidado. Eso sería un gran avance, ¿no? Bueno, yo creo que gran parte de la inestabilidad macroeconómica de la Argentina tiene que ver con una política fiscal muy deficitaria en relación a lo que la Argentina podía financiar. Y por lo tanto le terminabas dando la maquinita y ahí está la explicación a la larga o a la corta de la alta inflación que ha quejado a la Argentina, si querés, con la excepción de la década del 90 y la primera parte de Néstor Kirchner, si vos querés. Ahora, no es lo único, y ahí por eso yo digo, es muy importante también mirar la cuestión monetaria cambiaria, pero también es muy importante la agenda estructural del gobierno, donde ahí están avanzando con desregulaciones, que por ahí cuando vos lo mirás, el impacto macro, no sé, de alguna de las cosas que hacen, por ahí es poco relevante, pero cuando vos vas agregando muchas cosas chiquitas, y algunas tienen impacto macro, como el tema laboral, te va generando una economía más competitiva. Ahora, esto normalmente genera tensiones, porque viste que todos nos encanta la competencia en los otros. A mí me encantaría ser el único economista del planeta, te digo, viviría bastante mejor de lo que vivo, ¿no es cierto? Claro. Pero bueno, todos queremos tener nuestro monopolio y que compitan los otros. Y el arte del gobierno, cuando es un gobierno que cree en el mercado, es precisamente desregular. Más allá de que el gobierno también tiene algunas excepciones, a mi juicio incomprensibles, como el régimen de Tierra del Fuego, que parece tener una protección que no amerita cuando tiene un enorme costo fiscal y encarece enormemente los precios de los productos que están amparados por el régimen.
O sea, aplica la misma lógica que los registros automotor, la misma lógica que la de regulación de las obras de arte, en fin, un montón de cuestiones que... Pero bueno, esas son las cuestiones de la política y cierto pragmatismo que tiene el gobierno, que mucha gente dice que es muy dogmático, bueno, también en algunas cosas bastante pragmático, ¿no? Y también es un gobierno donde los lobbies son muy fuertes, ¿no? Digamos, no solo el de Tierra del Fuego, pero hay algunas empresas fuertes que tienen beneficios derivados de regulaciones que vienen y tienen mucha importancia. Como cuáles decimos. Y yo creo que aeropuertos, por ejemplo, Uh -huh. ¿no? Sí, no sé, el aeropuerto tiene una tarifa regulada y no sé bien, no conozco tanto el sector, pero bueno, todo lo que se pueda, a ver, en el aeropuerto vas a tener alguna regulación y podés tener alguna competencia de aeropuertos. Por ejemplo, en su momento el gobierno de Macri se había abierto el aeropuerto del Palomar, que creo que lo manejaba otra compañía, no estoy seguro, pero bueno, es difícil por ahí tener. Pero vos viste que las low cost en Europa a veces te compiten desde otros aeropuertos que les permiten tener costos más baratos, ¿no? Entonces vos vas, las aerolíneas por ahí low cost salen desde Girona, no desde Barcelona. Obviamente que la gente de Barcelona tiene que hacer 100 kilómetros, pero bueno, te da una posibilidad de competir a precios mucho más bajos que las aerolíneas tradicionales. Así que ahí es importante, todo lo que permita bajar costos para la actividad privada es bienvenido, para nosotros como consumidores y para las empresas que también utilizan los viajes aéreos como insumo, ¿no? Claudio. Te quería preguntar, Daniel, cómo esto, este análisis, a pesar de obviamente tu perfil fiscalista, como dice Luis, en la microeconomía, ¿no? En las pymes. ¿Qué análisis haces de una posible reactivación, posible en el comercio, en el consumo? ¿Cuál es tu análisis respecto un poco de Ya, qué está empieza a pasando? ver, a ver, cuando el gobierno habla de que hay más verdes que rojos, en alguna medida es cierto eso. Eh, a ver, a mí me gusta mirar niveles de actividad corregido por estacionalidad. Y vos ahí en industria todavía no ves nada en los datos oficiales hasta junio, de hecho todavía seguían cayendo. En la medición que hacemos nosotros, que tenemos datos de julio, hay un pequeño rebote. Construcción, después de una caída enorme, tiene 3 meses en el indicador oficial de una recuperación bastante importante, más allá de que está lejos de volver al nivel previo. Los datos del índice Construye y de despacho de cemento sugieren que eso continuó en julio, con lo cual tendrías 4 meses de rebote de la construcción. Las ventas de auto, tanto mayoristas como minoristas, han tenido un rebote. De hecho, si miras las minoristas, el rebote ha sido bastante fuerte con el dato de agosto. Ventas de shopping center tienen un rebote modesto, ventas de supermercado todavía no, esos son datos a junio. Tuviste algún rebote en los salarios privados formales, mucho menor en los salarios informales, mucho menor. Algún rebote en jubilaciones, por lo que hablábamos antes. Es decir, empezás a tener alguna sensación de que la economía tocó fondo y empezó a levantar. Ahora, ¿esto es una B corta? Seguramente no. Y hay obviamente algunos sectores que no tenemos buenos indicadores para seguirlos de corto plazo, que por ahí están muy golpeados. Además tenés la recuperación de la cosecha y tenés el sector de petróleo y gas, el upstream, que anda bien, más allá de que un temita puntual ahí con las fracturas el último mes en Vaca Muerta. Muy bien, Daniel Artana, muchas gracias por esta conversación. No, les agradezco a ustedes que me hayan llamado. Hasta luego. Bien, vamos a la segunda entrevista de este programa. Vamos a hablar con Juan Bonora, que es el vicepresidente de Huawei en Argentina. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Por favor, nos gustaría comenzar que nos cuentes bien qué es lo que está haciendo la empresa en la Argentina, porque hubo un momento en que estaba muy presente y después un poco bajó el perfil. ¿Por qué no nos contás qué están haciendo ahora? Bien, cómo no. Yo creo que es importante remarcar el hecho de que Huawei está en Argentina desde el año 2001 y me gusta contarlo porque es parte también de lo que es la filosofía de la empresa de no pensar en el inmediato plazo, sino siempre a un largo plazo, a un futuro. Fíjate que 2001 fue un año donde un montón de empresas se estaban yendo y Huawei vino a fundarse aquí en Argentina. ¿Qué hacemos?
los primeros pasos se dieron en Argentina, por eso desde el 2001 hasta 2015, que es cuando vos mencionás que se hace más conocida la empresa, éramos una empresa más bien de un perfil bajo hacia la sociedad. Estábamos totalmente orientados a la venta de equipamientos de redes para los operadores de telecomunicaciones. Eso era Telefónica, Telecom, Claro, Arsat, Telecentro, es decir, empresas que ofrecen el servicio de las comunicaciones y nosotros vendiéndoles la tecnología necesaria para eso. Eran centrales telefónicas, diferentes plataformas, la parte de, por ejemplo, que empezamos con el 2G, ahora ya vamos por el 5G, que es la parte móvil de comunicaciones, fibra óptica, pero esos fueron los primeros pasos. A lo largo del tiempo hemos ido agregando diferentes unidades de negocios, entre ellas una que ha crecido mucho, que es la que vende soluciones de comunicaciones, de tecnología, a empresas que lo necesiten y no sean necesariamente proveedores de soluciones de servicios de telecomunicaciones. Por ejemplo, un banco que necesita su sistema de comunicación, una cadena de supermercados, una cadena de shoppings que necesitan de comunicaciones internas, ahí también ofrecemos con otra unidad de negocios, y a gobiernos, esto llámese ministerios, gobiernos provinciales, municipios, que necesiten ese tipo de soluciones, también le ofrecemos a ellos. Esa es la segunda unidad de negocios que llamamos empresas y gobierno. Claramente la que mencionaste vos, que se hizo muy fuerte a partir del 2015 y que básicamente se hizo conocida porque necesitábamos que fuéramos conocidos a nivel de la sociedad, fue la parte de los celulares, donde ahí se hicieron, bueno, nos hicimos muy conocidos por cosas como publicidades, acuerdos con Boca, con River, Con acuerdos Messi, el con Messi, Barcelona. exacto, con Messi, que fue embajador de toda Latinoamérica de Huawei. En ese momento se puso muchísimo en hacernos conocidos por la sociedad. Las últimas unidades de negocios tienen que ver con la parte de nube, es decir, la provisión de servicios de nube, aquí en Argentina, con un nodo en Argentina, que es algo muy importante. Finalmente, de las cosas que estamos haciendo en Argentina, el área que llamamos energía digital, que tiene que ver con soluciones para energías alternativas, por ejemplo, la energía solar. Estamos muy presentes en el mercado de la energía solar con parte del equipamiento de las plantas solares. Y te sumo una más que todavía no llega a la Argentina, pero que en algún momento va a salir desde China, que es la parte de autos inteligentes. Y Huawei hoy en China no fabrica autos en el sentido de plegar una chapa o hacer los tapizados de un auto, pero participa con componentes súper importantes en los autos eléctricos, como precisamente los motores eléctricos, la parte de las baterías, el sistema de gestión de toda esa energía, de carga, descarga, entrega de potencia, y metiéndonos también el tema de autos que se pueden ir conduciendo solos. Así que ese es un pantallazo general y abreviado, porque hay muchísimos temas, de qué hace Huawei. Ahora, perdón. Sí, no, en esa, digamos, Huawei es conocido en buena parte del mundo, diría, no solo en la región o en el sudeste de Asia, por estar a la vanguardia tecnológica. El otro día me contabas que habían hecho un progreso enorme en el tema de carga de baterías, por ejemplo, carga y descarga de baterías, una eficientización tremenda. Digamos, ¿eso en algún momento lo vamos a ver en Argentina de la mano de Huawei o vendrá, como dijiste vos, incorporado en algún automóvil que se arme acá o se produzca acá? No, bueno, la parte de la carga, que es algo que corre totalmente en paralelo con la parte de los autos eléctricos, es como que dependen absolutamente uno del otro y siempre está, ¿qué va primero? ¿Una red de carga rápida para los autos y después vienen los autos? ¿O primero los autos que se cargan lentamente en tu casa y después vendrán los cargadores rápidos? En China esto creció tan rápidamente que hoy ya no
no se habla de eso, sino que simplemente es las dos cosas en paralelo. Lo que comentaba la otra vez, que me parece súper interesante, es que esos cargadores que se llaman ultra rápidos y de los cuales Huawei es uno de los grandes desarrolladores en innovación de esto, son cargadores que te pueden cargar 1 kilómetro de autonomía en tu auto por cada segundo que está conectado el auto al cargador. Con lo cual, en una estación de carga, de servicio, te tomás un café por 5 minutos y tenés 300 kilómetros de autonomía. Eso va a llegar a la Argentina, claramente, es para mí una tendencia mundial, más allá de que siga todavía la discusión sobre si los coches híbridos, si los coches a hidrógeno o los coches eléctricos. Yo creo que el avance ha sido tan rápido y los beneficios tan amplios en el tema de los autos eléctricos que Argentina va a optar por autos eléctricos. Juan, ¿cuál crees vos que es en Argentina hoy los mayores desafíos tecnológicos? Preguntándolo en aquellas unidades en donde ustedes participan. Y si en contextos como el actual ves que las empresas entienden que aquellas que se diferencien de lo tecnológico van a estar mejor paradas para el día de mañana. No sé si te entendí bien la pregunta. ¿Me podrías repetir esa parte, por favor? Sí, la primera pregunta es, ¿cuáles crees vos que son los desafíos tecnológicos que tienen hoy las empresas argentinas? Si tiene que ver con el cloud, con la infraestructura, con las telecomunicaciones. Todos apuntan a dos temas que nosotros consideramos súper clave. Te diría que el principal es el tema de la digitalización. Cómo hacemos que los procesos, los procedimientos, la forma de hacer negocios se digitalice lo antes posible en la mayor cantidad de formas posibles, y ahí aparece la parte, por ejemplo, de un uso mucho mayor de la nube. Cómo se hace uso del almacenamiento, pero sobre todo el procesamiento, porque se conoce la nube como guardé mi foto en la nube. Bueno, la nube es mucho más que guardar una foto, es básicamente el procesamiento, y para ponerlo de alguna manera, la interacción del 5G con la nube significa que tenés instantáneamente en tu celular o en tu dispositivo, en tu casa, capacidad prácticamente infinita de procesamiento, como si tuvieras un super servidor en tu casa sin tenerlo. Eso es básicamente la nube. Entonces, digitalización claramente es uno de los desafíos, porque incluye una readaptación de los procedimientos, de la cultura organizativa, de la cultura gerencial, y entonces eso para algunas empresas es un desafío. Huawei ayuda a muchas empresas en esto de cómo digitalizamos, cómo sacamos el máximo provecho. Y la otra, que de alguna manera también va en paralelo, es la disminución de la huella de carbono, o sea, cómo hacemos las cosas más verdes. Y esto en algunas empresas grandes, con ese tema de lo que es la responsabilidad empresarial, se empieza a ver por anticipado, pero la tendencia es a que todos terminemos haciendo eso. Y entonces nuestras soluciones abarcan desde parques gigantes de energía solar, por ejemplo, hasta dispositivos que pueden funcionar en una empresa chica, llámese, no sé, en el techo de un edificio, o incluso en tu hogar, donde vas a tener el primer electrodoméstico que en vez de generarte gastos te da plata. Mirá, y siendo una compañía china, ¿cómo se llevan con el gobierno de Milei que están pro Estados Unidos? Vos sabés que sirve mucho la introducción que hice de decir que estamos en Argentina desde el 2001. Con lo cual hemos pasado por diferentes momentos del país y diferentes gobiernos. Y nuestra filosofía es la de seguir ofreciendo todo, aunque suene a clichés, pero nos entregamos todo a lo que necesita el cliente. En este caso en particular, nuestros clientes más grandes hoy son los operadores, y los operadores en Argentina, llámese Telecom, Telefónica, Claro, principalmente son empresas privadas, y ellos definen a quién comprar, y es básicamente lo que le está dando toda la energía a Huawei de Argentina en este momento. Obviamente tenemos relación con gobierno, nos interesa saber hacia dónde van las regulaciones, hemos participado
por ejemplo, en mostrando los beneficios del 5G cuando todavía no había salido la subasta, y eso implica una relación con el gobierno, y vamos a seguir de esa manera. Básicamente nuestro éxito depende de que nuestros clientes nos quieran comprar, y el relacionamiento con gobierno no excede esto de mostramos lo que hacemos, nos ponemos a disposición, y si deciden hacer negocios, los haremos. Claro, porque el que elige es el cliente, ¿no? O sea, los mismos que te compran en toda la región, en Europa y demás, te compran también eventualmente en Argentina la misma tecnología que ya compraron sus filiales o sus matrices, ¿no? En otros países. Totalmente, eso tiene, digamos, Argentina estuvo lento en el lanzamiento del 5G, cuando ya países de la región lo habían lanzado. Acá en Argentina todavía no se había lanzado, pero como bien vos decís, Luis, tiene la ventaja de poder aprender sobre qué se hizo bien en otros lugares y copiarlo acá, y a la vez entender qué cosas por ahí no se hicieron tan bien y evitar de hacerlas acá. Entonces, esa lentitud, si la queremos llamar de alguna manera, tiene también sus beneficios, y es lo que está viendo hoy el operador de telecomunicaciones que está en el despliegue de las redes 5G en Argentina. Juan, ¿es posible pensar la vuelta, pero no vale si ya tenemos alguno, la vuelta en serio de Huawei en el mercado de celulares? Digo, hoy en el mercado de celulares hay dos jugadores que casi manejan todo el mercado, Samsung y Motorola, un 5, 8, 10% que Xiaomi está ahí, Noblex acaba de sacar una nueva línea, BGH también, pero Huawei en su momento estuvo fuerte con celulares que además afuera son muy buenos porque son grandes, con mucha tecnología. ¿Es posible pensarlo a partir de algún cambio en las regulaciones que hizo el gobierno, baja de impuesto país, importaciones más flexibles? Sí, totalmente, totalmente. Es nuestra intención y nuestra idea, y está dentro de la parte de los análisis que está haciendo la empresa. No tenemos definiciones que se puedan mencionar en este momento, pero claramente siempre la idea es ofrecer todo lo que tenemos a disposición, eh, al resto del mundo. Digamos, normalmente en China siempre empiezan estas nuevas tecnologías, por ejemplo, el tema de los autos eléctricos que te comentaba, también el tema de lo que es la inteligencia artificial. Se lanza primero en China, se prueba, se adapta, se mejora, se optimiza, y después salimos al resto del mundo, pero con todo lo que nosotros ya definimos salir al mundo, nos gustaría estar en todos los países, obviamente, sí. Porque hoy Huawei a nivel mundial, en cuanto a celulares, digamos, tiene una participación fuerte, obviamente muy fuerte en Asia, pero está presente en casi todos los mercados, ¿o no? Con participaciones grandes. Sí, lo que pasó es que hubo, bueno, ustedes estarán totalmente al tanto de una discusión que nos vimos envueltos de lo que lo fue la geopolítica mundial. Por ser una empresa de origen chino, hubo muchos bloqueos que, por ejemplo, prohibieron que nuestros celulares trajeran embebidos los servicios de Google. No fue algo que buscó Huawei, fue algo que se prohibió de manera unidireccional. Eso impactó claramente, eso somos totalmente conscientes de que impactó en los niveles de participación del mercado que tenemos. Recordarás que hubo momentos donde se hablaba Huawei primero o segundo, tercero, segundo, primero, peleándolo con los topes, y hoy en este momento estamos dentro del otros, el others, pero básicamente por, esa, por esa imposición no buscada, pero que claramente nos afectó. Ojalá podamos seguir haciendo estos lanzamientos que hemos hecho, lanzamientos súper interesantes, que principalmente se hacen primero en China con los teléfonos de altísima gama y que, como bien vos decís, súper reconocidos a nivel mundial. Ahora, si vinieran acá a la Argentina, serían importados, no sería utilizando el régimen de Tierra del Fuego. Bueno, eso va a depender también del análisis de costo de importación versus costo de ensamblado o reensamblado en Tierra del Fuego. Eh, pero todo indicaría que lo más, digamos, lo que se hace en el resto del mundo es que sean importados, sí.
Pero en concreto, ¿hay algún proyecto de, de que vengan pronto o es una expectativa, digamos, en el aire? No, nosotros digo, como para sirve la aclaración, estamos, no es que vamos a venir, estamos con todas estas unidades de negocio que te comenté, eh, y vamos a seguir principalmente poniendo todos los recursos, todas nuestras energías en los proyectos que esté disponible el negocio para avanzar. Digo, cuando se den las condiciones de importaciones, de negocios, de participación de mercado, etcétera, del cualquier producto, ya en este momento estamos hablando de los celulares, pero de cualquier producto en sí, vamos a estar presentes, sin duda. Cualquier producto también te referís al tema de los autos eléctricos. Totalmente, totalmente. Hoy no está a la vista, no estamos saliendo de China. Vuelvo a aclarar que los autos no son marcas Ah, Huawei, sino que son sí, sí. partes para otras fábricas, pero sí, en un futuro, obviamente. Juan, ¿cómo, y ya para liberarte ahora en un ratito, cómo ven el tema de la inteligencia artificial, que seguramente cruza todas las unidades de negocio, digamos? Sí, totalmente. Vos sabés que tu última aclaración es súper importante porque muchas veces se habla de la inteligencia artificial en el concepto que es más llamativo a la gente, que es o hacer un video o contestar una pregunta o hacer una excelente traducción. Incluso ahora con la disponibilidad de inteligencia artificial en un WhatsApp, estamos ya hablando de comunicaciones semisintéticas, donde un humano se comunica con una inteligencia artificial. Pero fuera de eso, la inteligencia artificial eh, necesita de la conectividad y a la vez la conectividad necesita de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Para que nosotros podamos tener acceso a la inteligencia artificial, necesitamos que las redes estén muy bien, porque generalmente consumen muchísimo tráfico, sobre todo si hablamos de armar un video o fotografías. Y ese es el caso en donde la inteligencia artificial necesita de la conectividad. Pero la conectividad también está haciendo uso muy provechoso de la inteligencia artificial para la mejora continua de las redes y para el mantenimiento de las redes. Hoy los operadores de Argentina que utilizan equipamientos Huawei ya tienen disponibles soluciones de inteligencia artificial para la ayuda en la gestión de las redes, en mejorar la calidad, en avisar si hay algún equipo que se va a romper dentro de un mes y ir consiguiendo los repuestos necesarios. Es donde la inteligencia artificial que no se ve, pero que es súper útil, está participando. Y relacionado con eso, el, el acercamiento, me sale la palabra approach, de China respecto a la inteligencia artificial tiene mucho que ver con el uso de la inteligencia artificial para medios de producción o de beneficios para la sociedad, llámese gestión de puertos, fábricas inteligentes, la gestión de los trenes, por ejemplo, donde antes armar un plan de trenes llevaba 24 horas y hoy se puede hacer en 12 minutos, minería, salud, hasta te diría meteorología. El caso particular de un modelo de inteligencia artificial de Huawei para la meteorología predijo un tifón con 10 días de anticipación que lo que permitían los modelos normales de análisis por cálculo matemático. Entonces, ese es el acercamiento que tiene China respecto a la inteligencia artificial, es el acercamiento que está tomando Huawei y que es el que va a ir saliendo al mundo con estos avances, a medida que avance. Muy bien, Juan Bonora, vicepresidente de Huawei en Argentina. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes, un placer y a disposición para cuando necesiten. Creo que hemos tenido un buen programa. ¿Qué les pareció a ustedes? Pero además de eso, me gustaría con qué se van de este programa. Mira, nos vamos, yo siempre me voy con las ganas de seguir, pero bueno, eso es un problema nuestro, digamos. Pero yo te diría que mi sensación es que viendo de un poco de afuera toda la discusión esta de las empresas chinas en Argentina y demás, vos te das cuenta que tienen una visión estratégica,
somos un mercado más para, que interesa, digamos, somos un país mediano grande, digamos, o sea, es como que, viste, después de tantos fracasos siempre nos tiramos un poco para abajo, como que, no sé, ¿a quién le puede importar la Argentina? Y bueno, somos un mercado estratégico para la mayoría de las empresas multinacionales del mundo. Y me parece que eso es un tema que hay que tener optimismo respecto de que si le creamos mínimas condiciones para que la economía argentina se vuelva un poco más estable y menos volátil, yo creo que vamos a salir. Obviamente está toda la macro de por medio con estas dudas que planteaba eh, Daniel, si los dólares van a aparecer en una economía donde faltan con lo que hay hasta ahora, si habrá que hacer algún cambio, pero creo que estamos en el arranque de un proceso que nos va a llevar varios años, pero que tiene alguna, si querés, característica diferente al pasado, ¿no? Y eso es lo más importante. Claudio. Me quedo con la visión del directivo de Huawei de que siguen viendo en Argentina posibilidad de seguir creciendo y desarrollando los negocios que tienen y posibles nuevos negocios, como esto de traer baterías que se cargan rápido para la industria automotriz, que es algo incluso hemos hablado en el programa con el presidente de Ford, ¿no? Digamos, de cómo seguir en ese camino. Y del análisis de Daniel Artana, que un poco era el título de la nota, ¿no? Los dólares aparecen. Y aunque a veces pensemos que no hay un mañana, como siempre dice Juan Carlos de Pablo, mañana las pymes se levantan y levantan las persianas. Así que, bueno, hay que seguir a pasar estos 3 meses que bien decía Luis, que también me pareció interesante, esos 1,25 y 1,5 veces que hay que pagar durante septiembre, octubre y noviembre de los privados y los importadores. Bueno, habrá que pasar la primavera, hay que decir ahora, antes era pasar el invierno, ahora pasar la primavera. Sí, también me gustó el análisis de Artana porque señala el carácter disruptivo del gobierno, este compromiso con el equilibrio fiscal y esta visión de los gastos, ¿no? Y claro, también comparto esto de los dólares van a aparecer. Lo que pasa es que uno quisiera que la manera fuera buena, benigna, porque las maneras malas provocan mucho sufrimiento. Pero bueno, como dice siempre Luis, la macroeconomía al final se toma revancha. Muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Será un placer. Muchas gracias, hasta luego.